El rascacielos de la Tech Motors Balboa era un monolito de acero y vidrio que se clavaba en el cielo de Manhattan, un testamento visual al poder industrial de 3 generaciones. Pero en el piso 60 ese poder estaba a punto de colapsar. La sala de juntas de mármol negro y paredes de cristal, con una vista espectacular del skyline de Nueva York, era un horno de frustración, no por el calor, sino por la presión. Alessandra Ferrari, CEO de la empresa con tan solo 30 años, se paseaba detrás de su escritorio. Su traje de diseñador, impecable y oscuro, contrastaba con el desorden que sentía por dentro. Sus manos, que normalmente sostenían el control absoluto de un imperio de $3.000 millones, ahora se crispaban a su espalda. Frente a ella, expuesto sobre una base de fibra de carbono como una obra de arte fallida, se encontraba el motor prototipo, un V12 híbrido que prometía 1.100 caballos de fuerza, emisiones cercanas a cero y una eficiencia que redefiniría la industria. Promesas que, por los últimos 7 meses, se habían roto en cada intento de encendido. «Doctor Vidal», espetó Alessandra, sin dejar de mirar el motor, su voz cortante como un témpano de hielo. «Quiero que me diga exactamente lo que ya sé. El último test arrojó los mismos valores anómalos, ¿verdad?» El doctor Ricardo Vidal, líder del equipo de investigación y desarrollo, un hombre canoso y condecorado, se encogió en su silla. 15 de los ingenieros más brillantes de Europa y Estados Unidos estaban sentados alrededor de la mesa, la vergüenza grabada en sus rostros. «Señorita Ferrari, los parámetros siguen siendo erráticos», musitó Vidal. «Las simulaciones indican que el software y el hardware son compatibles, pero en la realidad, el acoplamiento entre el motor de combustión y el sistema eléctrico de vanguardia genera una disociación armónica. Es como si tuviéramos 2 corazones latiendo a ritmos diferentes, causando esas vibraciones, el sobrecalentamiento inexplicable y, bueno, el ruido a lata vieja». Alessandra se detuvo abruptamente. El sonido del motor era lo que más le aterraba. Un ruido metálico, chirriante, que sonaba a derrota. En 3 días vencería el ultimátum de la Ford Lux. $800 millones pendían de un hilo, además de la reputación que su abuelo había tardado 70 años en construir. «No me interesa el diagnóstico poético, doctor. Me interesan las soluciones», dijo, girándose para enfrentar a la sala. Su mirada era un dardo que no dejaba prisioneros. «Hemos gastado millones. Hemos traído a los mejores. Nadie, absolutamente nadie, puede decirme por qué el motor no canta como prometió». Los ingenieros comenzaron a discutir acaloradamente en un coro de tecnicismos inútiles. «Modificar el mapeo del boost. Necesitamos reescribir el firmware. Sugiero probar con otro sistema de enfriamiento». Alessandra sintió la ira bullir, esa furia helada que la había caracterizado desde que tomó el mando. Eran todos títulos, todos certificados y ninguna solución. Estaba a punto de decretar el fracaso del proyecto cuando, a las 11 de la mañana, con 15 minutos, un golpe suave pero firme resonó en la puerta de cristal. Todos se voltearon, molestos. Nadie interrumpía una reunión de Alessandra Ferrari. A través del vidrio se veía a un hombre vestido con un mono de trabajo gris y desgastado, con un carrito de limpieza a un lado. Tenía una postura erguida, inusual para un trabajador de intendencia. Alessandra, exasperada por la interrupción en el peor momento, se acercó a la puerta y la abrió con un gesto brusco. El hombre, alto y delgado, de unos 35 años, la miró directamente a los ojos. Sus manos eran grandes y callosas. No se inmutó ante la furia del aseo. Sus ojos oscuros se fijaron inmediatamente en el motor expuesto. «Disculpe que interrumpa, señorita Ferrari», dijo el hombre con una voz calmada
y un acento que denotaba que no era de la ciudad. «Mi nombre es Mateus Silveira, soy empleado de limpieza nocturna, y con todo respeto», hizo una pausa, mirando el prototipo como un médico examina a un paciente moribundo. «Sé que ese motor está mal. Sé cómo arreglarlo». La sala estalló en una risa colectiva, ruidosa e histérica. Los ingenieros se cubrieron la boca y el doctor Vidal bufó. El tipo que vaciaba sus botes de basura pretendía ser más listo que un equipo internacional. Alessandra sintió que la sangre le subía a la cabeza. La humillación era palpable. ¿Quién se cree que es usted, un conserje, para venir a decirme que mis ingenieros no sirven?, preguntó con un sarcasmo venenoso. Mateus mantuvo la compostura. Explicó que había estado trabajando allí por 6 meses y que antes de eso su vida giraba en torno a los motores de alta competencia. ¿Y dónde exactamente, señor Silveira, adquirió usted tan distinguido conocimiento?, preguntó el doctor Vidal con un tono condescendiente que rayaba en el insulto. «Fui jefe de mecánicos de la escudería Chama Veloz Racing en la Fórmula 1», replicó Mateus. El silencio que siguió fue atronador. La Chama Veloz Racing había sido una leyenda fugaz, famosa por sus innovaciones que desafiaban a los gigantes antes de desaparecer en un escándalo financiero 2 años atrás. El nombre era sinónimo de genio técnico y de un colapso público. Vidal, que conocía la historia, empalideció. Mateus Silveira, el que desarrolló el sistema de inyección variable para el 488 Challenge, murmuró Vidal, la burla desapareciendo de su voz. Mateus asintió, explicando brevemente que, aunque nunca fue procesado en el fraude de la escudería, la sospecha había sido suficiente para que ninguna compañía automotriz le diera trabajo. Llevaba 2 años buscando una oportunidad, y la única forma de mantenerse a flote había sido tomando el trabajo de limpieza en el mismo edificio que solía admirar. Alessandra lo observaba con una mezcla de fascinación y exasperación. Había algo en la dignidad de ese hombre que había perdido todo y se negaba a doblegarse. Mateus se acercó al motor sin tocarlo, solo observándolo con la mirada de un experto. «El diseño es brillante, señorita Ferrari, pero el problema no es el diseño, es la sincronización», declaró. «Ustedes calibraron los 2 sistemas por separado, primero el Bebo 12 y luego el eléctrico, como si fueran entidades separadas. El protocolo es un error. Para un motor híbrido como este, con 2 corazones de poder, no puede sincronizar sistemas ya calibrados. Debe calibrarlos simultáneamente, como un solo organismo viviente». La explicación era tan fundamental, tan simple, que parecía de una genialidad insultante. Alessandra sintió un escalofrío. Si esto era cierto, la solución había estado a la vista de todos, eclipsada por la complejidad de los títulos. Pero su orgullo no le permitía ceder tan fácilmente. «Hablar es fácil, Silveira. Demostrarlo es otra cosa», desafió Alessandra con los brazos cruzados. Mateus la miró fijamente. «Le pido 12 horas, desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. Y le garantizo que no solo el motor va a funcionar, sino que va a sonar como un Stradivarius». La sala se llenó de nuevos murmullos. «¿12 horas? ¿Lo que 15 ingenieros no lograron en 7 meses?» La adrenalina corrió por las venas de Alessandra. Estaba acorralada. La derrota en 3 días era segura. En un impulso de rabia, de competencia y de un desprecio absoluto por las convenciones, lanzó la frase que lo cambiaría todo, sin medir las consecuencias. «¿Sabe qué le digo, Mateus Silveira? Si de verdad consigue arreglar este motor que mi equipo no pudo, me caso con usted». El silencio se hizo denso, casi doloroso. Todos en la sala se quedaron paralizados, mirando a la CEO con expresiones de incredulidad absoluta. Mateus no sonrió. La miró a los ojos con una seriedad tan profunda que parecía un juramento. «Acepto», respondió Mateus Silveira.
Las palabras quedaron suspendidas en el aire fresco de Manhattan, un desafío público a la lógica y al destino. Alessandra se dio cuenta de la locura que había cometido, pero su palabra estaba dada ante más de una docena de testigos de alto nivel. Se enderezó tratando de recuperar la compostura que la caracterizaba. Bien, las reglas quedan claras. 12 horas. Tendrá acceso total al laboratorio y a los instrumentos. Trabajará solo. Si funciona a las 8 de la mañana, mantendré mi palabra. Si no funciona, desaparecerá de este edificio para siempre. ¿Estamos de acuerdo? Completamente de acuerdo, señorita Ferrari, afirmó Matthews. Nos vemos a las 8 de la noche. Mientras Matthews salía de la sala con la misma dignidad con la que había entrado, dejando atrás a los ingenieros en shock y a una CEO que acababa de apostar su futuro personal por $800 millones, el aire en el piso 60 de la Tech Motors Balboa cambió para siempre. La cuenta regresiva había comenzado. La noche se cernió sobre Nueva York, transformando el skyline en un mosaico de luces frías y promesas rotas. Para la mayoría de la ciudad era el final de la jornada. Para Alessandra Ferrari y Matthews Silveira era apenas el inicio de la prueba de fuego. A las 8 de la noche en punto, Alessandra descendió al laboratorio de desarrollo e investigación. Un búnker subterráneo de alta tecnología, tan estéril y ordenado como el cerebro de un ingeniero. El ambiente era diametralmente opuesto a la opulencia del piso 60. Matthews la esperaba junto al banco de pruebas, vestido con un mono nuevo, reluciente y listo para la batalla. «Aquí está el acceso completo, Silveira», dijo Alessandra, extendiéndole una tarjeta de seguridad. Su tono era gélido, profesional, tratando de enterrar la locura de su apuesta bajo capas de pragmatismo. Todas las herramientas de diagnóstico, manuales técnicos y bases de datos están a su disposición. Las cámaras de seguridad grabarán cada movimiento. Ni una sola persona de mi equipo, ni siquiera el doctor Vidal, tiene autorización para entrar o ayudarlo. Está solo. Matthews tomó la tarjeta. Sus ojos, profundos y serios, brillaban con una pasión que Alessandra no había visto en ninguno de sus ingenieros, ni siquiera en ella misma, en mucho tiempo. Era la pasión de un hombre que finalmente recuperaba su propósito. «Lo entiendo. Trabajé con motores que costaban más que este edificio, señorita Ferrari. Sé lo que es el protocolo», dijo Matthews. Luego sus ojos se detuvieron en ella. «¿Puedo hacerle una pregunta personal antes de que se vaya?» Alessandra levantó una ceja, impaciente. «Haga su pregunta. El tiempo corre. Si fallo, vuelvo a limpiar los pisos. No pierdo nada, porque ya lo perdí todo hace 2 años», comenzó Matthews, la mención implícita de su caída en el escándalo de la Chama Veloz Racing resonando en la sala vacía. «Pero si tengo éxito, usted pierde su libertad, su vida. ¿Por qué lo aceptó? Usted podría haber desestimado mi desafío, ignorar la apuesta. Nadie la culparía». Alessandra se sintió expuesta. Se acercó al motor, poniendo una mano en el frío metal del bloque B12. «¿Cree que la reputación de mi familia y un contrato de $800 millones no valen un riesgo personal? Soy una Ferrari, Silveira. No soy una cobarde. Y mi palabra, incluso la más imprudente, vale más que el dinero. Si usted triunfa, probará que mi equipo es incompetente, pero salvará a mi compañía. Y si un ex mecánico de Fórmula 1 puede hacer lo que 15 doctores en ingeniería no pudieron, me obligará a replantearme lo que es el verdadero liderazgo y el talento. Usted ha tocado mi orgullo, y eso, Matthews, es algo que no ignoro. Ahora, póngase a trabajar. Yo estaré vigilando». Dicho esto, Alessandra se retiró, dejando a Matthews solo con el titán de metal que definía el futuro de la Tech Motors Balboa. La CEO no fue a su penthouse en el centro,
Se dirigió a una pequeña sala de control en el piso 50, donde un muro de monitores mostraba cada ángulo del laboratorio. Se sirvió un café negro e instaló una laptop para seguir los datos que Mateusz ingresaría. No confiaba en él. Su motivación era la desesperación. Pero algo en la calma de Mateusz le impedía irse. Desde el primer minuto, Mateusz se movió con una fluidez hipnótica. No se lanzó a desmontar piezas como el equipo de Vidal. Se dedicó a observar. Usó los instrumentos de diagnóstico no para verificar fallas, sino para escuchar la data. Pasó las primeras 4 horas sumergido en los manuales de software, analizando línea por línea el código de acoplamiento de la unidad de control electrónico, SU. Alessandra, que había visto a expertos trabajar bajo presión, notó la diferencia. Mateusz no estaba buscando el problema, estaba buscando la armonía. Vio cómo descartaba los protocolos estándar, ingresando sus propios algoritmos. Eran códigos complejos, desarrollados en los tiempos de gloria de la Chama Veloz Racing para sincronizar sistemas de propulsión de carreras. Algunos parecían incluso adaptados de ingeniería aeronáutica, de cómo se coordinan motores de reacción con turbinas auxiliares. Cerca de la 1 de la mañana, Mateusz finalmente actuó. No desarmó el W12. Se concentró en una serie de sensores diminutos y casi invisibles. Usando herramientas especiales, los ajustó y recalibró con una precisión minuciosa, como un relojero dando cuerda a un mecanismo delicado. Alessandra, viendo las imágenes en el monitor, llamó al doctor Ricardo Vidal a su sala de vigilancia. «Doctor, revise este algoritmo. Es lo que Silveira acaba de ingresar al mapeo principal», ordenó enviándole la pantalla a su tablet. Vidal, recién despertado, analizó el código en pijama. «Esto es inusual. Está creando un protocolo de resonancia forzada entre las revoluciones del motor térmico y la modulación del inversor eléctrico. Está obligando a los sistemas a dialogar en tiempo real, no a ejecutarse en paralelo», explicó Vidal, su voz cargada de asombro y envidia. «Es un riesgo enorme. Si la resonancia es imperfecta, podría destrozar el motor, pero si funciona, es la solución más elegante que he visto». «No lo aliente, doctor. Solo infórmeme de los riesgos», replicó Alessandra. El doctor Vidal, que había subestimado a Mateusz, se sintió humillado de nuevo. ¿El riesgo? Si tiene éxito, este hombre es un genio. Si falla, el motor está inservible, aunque ya lo está. Es una apuesta todo o nada, señorita Ferrari. A las 4 de la madrugada, Mateusz se detuvo para estirarse. Se acercó a una fuente de agua, se mojó el rostro y bebió. Alessandra lo observó en la pantalla. Estaba cubierto de una ligera capa de grasa y sudor, el cabello revuelto, pero había una quietud en él. No era la tensión de la desesperación, sino la concentración del que sabe lo que hace. Una extraña sensación invadió a Alessandra. Nunca en su vida se había sentido tan insignificante. Su poder no podía comprar ese talento ni esa calma. Recordó lo que él le había dicho. Había perdido todo y esta era su única oportunidad de demostrar su valía. Cerca de las 6 de la mañana, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de azul pálido sobre el horizonte neoyorquino, Mateusz dio por terminada la fase de calibración. Había reescrito el alma del motor. Se alejó del banco de pruebas, cruzándose de brazos, esperando. Alessandra, nerviosa, ordenó a su secretaria que convocara al equipo. El momento de la verdad era inminente. A las 8 de la mañana en punto,
Alessandra entró al laboratorio, seguida por el doctor Vidal y un grupo de ingenieros con rostros demacrados, mezcla de escepticismo y un macabro deseo de presenciar el fracaso del outsider. El laboratorio era un caos de cables desconectados y pantallas de diagnóstico encendidas. Mateus estaba de pie, con los ojos brillando de fatiga y triunfo. «El motor está listo para la prueba de arranque, señorita Ferrari», anunció Mateus, señalando los monitores. Vidal se abalanzó sobre los datos. «Dios mío, los parámetros de acoplamiento que ha introducido. Teóricamente, esto debería generar una fusión perfecta entre las fuentes de poder. Es herético y hermoso». Alessandra no prestó atención a Vidal. Miró a Mateus. Él no pedía aplausos, solo esperaba la prueba. «Hágalo», ordenó Alessandra. Mateus se acercó al panel de control con movimientos lentos y seguros. Presionó el botón de ignición. La sala se llenó primero de un zumbido electrónico suave, la señal del sistema eléctrico entrando en acción. Luego, un segundo después, el B-12 despertó. Pero en lugar del horrible chirrido metálico y las vibraciones que solían sacudir el banco de pruebas, la sala se inundó con un rugido potente, grave y sobre todo armónico. Era un sonido limpio, casi orquestal. Los monitores mostraron valores perfectos: temperatura óptima, transferencia de par instantánea, consumo eficiente y, lo más importante, una sincronía absoluta entre los dos sistemas de propulsión. El motor funcionaba, el motor cantaba. El doctor Vidal no pudo contenerse. «Es imposible, es mejor que el diseño original. El torque de salida es superior a las simulaciones preliminares». Alessandra se quedó muda. Este hombre, el limpiador, había salvado su empresa, su contrato de $800 millones y la reputación de los Ferrari. Había hecho en 12 horas lo que el equipo de élite no pudo en 7 meses. El silencio regresó, pero esta vez estaba cargado con el peso de una promesa insana. El motor rugía suavemente, el único testigo ruidoso de que Mateus Silveira había cumplido su parte del trato. Y ahora era el turno de Alessandra. El motor V12 se apagó. El silencio resultante en el laboratorio era aún más ensordecedor que el rugido triunfal. Los ingenieros, abrumados y humillados, comenzaron a dispersarse por orden de Alessandra, que los despidió con un gesto brusco. «Doctor Vidal», dijo Alessandra, su voz recuperando el control, aunque sus ojos traicionaban la turbulencia interna. «Usted y su equipo preparen una presentación impecable para la Ford Lux. El contrato sigue en pie. Informen que el problema de sincronización ha sido resuelto por un consultor externo y que los nuevos parámetros superan las expectativas. Tenemos que cerrar esto antes del mediodía». Vidal, con una mezcla de respeto renuente y resentimiento evidente, asintió y se marchó con el resto, dejando a Alessandra y a Mateus Silveira solos con el motor que había alterado sus destinos. Alessandra se acercó a Mateus. Él seguía de pie junto al banco de pruebas, el sudor seco en su frente, la dignidad intacta. Ella había esperado euforia, burla o quizás una exigencia inmediata, pero Mateus solo estaba esperando. «Felicidades, Mateus», dijo Alessandra, extendiendo la mano, esta vez con una firmeza que no era forzada. «Ha cumplido su promesa, ha salvado a la Tech Motors Balboa y ha demostrado que mi equipo de 15 ingenieros no ha podido igualar su talento». Mateus aceptó el apretón de manos. Por primera vez, el contacto no fue tenso. Ambos sintieron un pequeño shock eléctrico, un pulso de algo inidentificable que no tenía cabida en ese laboratorio. «No lo hice para humillar a nadie, señorita Ferrari. Lo hice para demostrar que aún valgo algo», replicó él.
Alessandra soltó la mano y comenzó a caminar en círculos. Su mente, una calculadora financiera y estratégica, trabajaba a toda máquina. No podía faltar a su palabra, no con tantos testigos, pero un matrimonio con un ex mecánico de limpieza era un desastre para la imagen del aseo de 3.000 millones de dólares. La promesa fue imprudente, Mateus. Una locura impulsada por el orgullo, admitió ella, deteniéndose ante él. Soy la CEO de una de las corporaciones más grandes de Nueva York. Usted, aunque es brillante, hasta anoche limpiaba mis oficinas. Sabe tan bien como yo que un matrimonio real entre nosotros es imposible, social y logísticamente. ¿Qué quiere en realidad? Hablemos de negocios. Mateus la miró con una intensidad que no le permitía mentir. Tiene razón. No soy tan ingenuo como para creer en un cuento de hadas. Yo vivo en un departamento rentado en el Queens, usted en una mansión. No busco su dinero ni su apellido. Lo que busco es lo que me fue robado hace 2 años. Mateus procedió a exponer su plan, un acuerdo tan frío y pragmático que tranquilizó a la calculadora mental de Alessandra. Reconocimiento y reinvención. Ser nombrado públicamente como el genio consultor que resolvió el problema del BIP 12. Esto limpiaría su nombre de las sombras del escándalo de la Chama Veloz Racing. Posición y compensación. Un contrato de 3 años como jefe de desarrollo de motores híbridos. Un puesto que sus habilidades merecían, con un salario acorde. La ficción. Mantener la ficción del compromiso ante la prensa y la sociedad por un periodo de 6 meses exactos. Después de ese tiempo, anunciarían discretamente que, por incompatibilidad de estilos de vida y exigencias profesionales, se separarían. Usted salva su palabra y su reputación, evitando la vergüenza de romper una promesa pública. Yo salvo mi carrera y mi futuro. Es un contrato de negocios disfrazado de historia de amor, señorita Ferrari, concluyó Mateus, con un tono de resignación triste que conmovió a Alessandra. Alessandra lo estudió en silencio. Buscaba engaño, ambición desmedida, pero solo veía pragmatismo nacido de la desesperación. Si decía que no, él regresaría a limpiar pisos, pero ella habría demostrado ser una mentirosa y una cobarde. Se dirigió a la ventana del laboratorio, su mirada abarcando el amanecer sobre Nueva York. Por primera vez el dinero y la autoridad no eran la respuesta. Está completamente loco. Los medios nos devorarán vivos. La CEO millonaria y el ex mecánico. Seremos el chiste de los tabloides durante meses, susurró ella. Pensé que a una Ferrari no le asustaba el chisme sino la derrota, replicó Mateus con calma. Después de lo que parecieron largos minutos, Alessandra tomó una decisión. Se giró, la máscara de CEO firme ya puesta. De acuerdo, lo haremos, pero bajo mis condiciones adicionales. Usted se convierte en jefe de desarrollo con el contrato de 3 años a partir de hoy mismo. Nuestra relación romántica durará exactamente 6 meses, ni un día más. Nadie, absolutamente nadie, debe saber que esto es un acuerdo. Somos una pareja enamorada que superó las barreras sociales. El secreto muere con nosotros. Si usted traiciona mi confianza o intenta dañar mi reputación o la de mi familia de alguna forma, haré que desaparezca del mapa de la industria para siempre. ¿Acepta? Acepto las condiciones, señorita Ferrari, respondió Mateus. Se dieron la mano. Esta vez, el contacto duró un instante más. Fue un apretón entre 2 socios firmando un pacto, pero la descarga eléctrica que sintieron ambos fue innegable. Habían entrado en el territorio de la mentira, pero en el lugar más inesperado había surgido una chispa de verdad. El impacto en los medios. El anuncio fue una bomba mediática.
A las 4 de la tarde, la Tech Motors Balboa emitió un comunicado oficial sobre el éxito del motor V12, agradeciendo al brillante ingeniero Mateus Silveira por su solución de vanguardia. Minutos después, Alessandra publicó una foto en sus redes sociales, ella y Mateus posando tímidamente, con la leyenda: una apuesta atrevida, que valió la pena, oficialmente comprometidos. Los titulares en Nueva York y el mundo eran histéricos. La CEO y el conserje, un amor de cuento de hadas, de la Fórmula 1 al cuarto de limpieza y ahora al altar. Los primeros días del compromiso fueron una comedia de errores. Alessandra tuvo que aprender sobre la vida de Mateus, Valencia, la Politécnica de Madrid, su penthouse en el Queens, mientras Mateus se veía forzado a asistir a cenas de gala en restaurantes con estrellas Michelin, fingiendo encanto ante banqueros que antes lo ignoraban. Una noche, en un evento benéfico en el Met, Alessandra se vio obligada a explicar a la prensa cómo se habían enamorado. Fue la pasión por la ingeniería lo que nos unió, mintió con una sonrisa radiante. Y la audacia. Mateus la tomó de la mano, con un gesto tierno aprendido, y le susurró al oído en español: «Me está costando mucho no reírme, señora Ferrari». Ese gesto, esa cercanía forzada, comenzó a erosionar las barreras. En el trabajo, Mateus demostró ser un líder nato, y el equipo, humillado al principio, empezó a adorarlo por su genio práctico. Alessandra, observándolo en acción, sintió crecer la admiración. Pero fue a las 10 de la noche, con 30 minutos de una reunión solitaria en su oficina, 3 semanas después del acuerdo, que la tensión explotó. Mateus tocó a la puerta y entró. Había notado la luz encendida. Estaba allí por trabajo, para discutir una patente del nuevo motor. Pero la conversación rápidamente se desvió. «Hemos obtenido mejores condiciones de la Ford Lux gracias a usted, Mateus. Ha salvado la empresa y ha revolucionado el departamento», dijo Alessandra, observando al hombre que ya no vestía el mono gris. Su ropa era fina, su cabello impecable, su postura la de un ejecutivo poderoso, pero en sus ojos permanecía la autenticidad que la atraía. «Usted me dio la oportunidad. No hago milagros, solo elimino los errores de cálculo», respondió Mateus. «¿Por qué aceptó ese pacto? La pregunta sigue dándome vueltas. ¿Por qué arriesgar su vida por un hombre que limpiaba sus pisos?» Alessandra dejó caer el bolígrafo. «Al principio, por orgullo, para demostrar que cumplo mi palabra, pero ahora me di cuenta de algo. Usted no solo arregló el motor, Mateus. Usted me arregló a mí. Me enseñó que el verdadero liderazgo no está en los títulos, sino en el talento. Y me gusta la persona que soy cuando estoy cerca de usted. Menos arrogante, menos segura de tener siempre la razón». Mateus se acercó a la ventana, parándose justo al lado de ella. «Yo también he estado pensando, Alessandra. En estos 20 días he estado fingiendo ser su pareja, pero he empezado a olvidar dónde termina la mentira y dónde empieza la realidad». Se miraron. La luz de Nueva York brillaba detrás de ellos. La tensión, que antes era de negocios y orgullo, era ahora pura atracción. Mateus se inclinó. El primer beso fue tierno e incierto, el cruce de una línea que no estaba en el contrato. Cuando se separaron, Alessandra susurró, con un temblor en la voz que nunca había sentido: «Esto lo complica todo». Mateus sonrió, la sonrisa de un hombre que había ganado una nueva apuesta. «Sí, lo complica todo. Y tal vez las mejores complicaciones son las que nunca se planean». El pacto de 6 meses acababa de romperse emocionalmente, justo cuando apenas comenzaba. Los meses siguientes al primer beso no fueron menos intensos, pero la dinámica cambió por completo. La relación,
que antes era una actuación calculada para la prensa de Nueva York, se convirtió en un descubrimiento recíproco y progresivo. En el ámbito profesional, Mateus Silveira demostró ser el líder que la Tech Motors Balboa necesitaba. Sus soluciones no convencionales, nacidas de años de improvisación de élite en la Chama Veloz Racing, llevaron a avances que colocaron a la empresa a la vanguardia. El equipo de I+D, galvanizado por su talento, lo adoraba. El motor V12 se convirtió en un éxito rotundo para la Ford Lux, asegurando no solo el contrato de $800 millones, sino abriendo las puertas a una asociación tecnológica aún más lucrativa. En el ámbito personal, Alessandra Ferrari comenzó a bajar la guardia. Con Mateus aprendió a disfrutar de la simplicidad. Cenas en pequeñas fondas en el Queens en lugar de banquetes diplomáticos. Paseos relajados en Central Park. Él la desafiaba constantemente, no en el trabajo, sino sobre su visión del mundo, demostrándole que el éxito no era sinónimo de rigidez. Alessandra, a su vez, descubrió en Mateus a un hombre increíblemente inteligente y apasionado que simplemente había sido víctima de un infortunio. La coraza de la CEO de 30 años se estaba resquebrajando. El mayor cambio fue notado por los inversores. Alessandra se volvió más colaborativa, menos enfocada en dominar y más atenta a la calidad del talento, sin importar su origen. La prensa, que había empezado con el chisme escandaloso, ahora hablaba de un nuevo y humanizado liderazgo en la Tech Motors Balboa. El ultimátum de los 6 meses. El tiempo voló. Transcurrieron 5 meses y 28 días. El plazo de su acuerdo, los 6 meses exactos, estaba a punto de vencer. Una tarde, a las 7 de la noche, Alessandra y Mateus se encontraron solos en el laboratorio, el mismo lugar donde todo había comenzado. El prototipo original del V12, reparado por Mateus, estaba ahora cubierto y listo para ser enviado a un museo. Técnicamente, nuestro acuerdo expira en 48 horas, dijo Alessandra, rompiendo el silencio. Su tono era medido, pero sus ojos estaban llenos de ansiedad. Debemos discutir el anuncio. Los medios esperan que seamos el final feliz, pero nuestro pacto era declarar incompatibilidad y una separación civilizada. Mateus, que estaba revisando unos diagramas en la pared, se giró para mirarla. Había madurado en esos meses. Su postura era la de un hombre que había recuperado su poder. Sí, lo sé. Debemos anunciar que las exigencias de ser el jefe de desarrollo de un motor de 1100 caballos de fuerza no son compatibles con su vida de CEO, respondió él, sonriendo ligeramente. Alessandra caminó lentamente hacia él. Mateus, no hay forma sencilla de decir esto, pero el pacto ya se rompió hace mucho tiempo. No puedo anunciar una ruptura, no puedo volver a la vida de antes. Mateus se acercó. La distancia física se acortó, pero la tensión emocional aumentó. Yo también tengo un problema serio, Alessandra. Ella sintió que su corazón se aceleraba. Era el momento de la verdad que ambos habían temido y anhelado. ¿Cuál es el problema? Que me enamoré de usted. De verdad, no de la CEO de $3.000 millones, sino de la mujer que me dio una segunda oportunidad solo para probar que su palabra vale más que su orgullo. La farsa se convirtió en mi realidad y ahora no quiero volver al Queens sabiendo que la tengo a Nueva York de por medio. Alessandra sintió un nudo en la garganta. La voz le tembló. Ese es un problema grave, Mateus Silveira. Gravísimo. Ella sonrió, las lágrimas asomándose. Porque resulta que yo también me enamoré de usted, de un hombre que no se dejó intimidar por mi arrogancia y que me enseñó que la verdadera elegancia no se compra, se demuestra con las manos llenas de grasa. El segundo beso no tuvo nada de incierto.
Fue una confirmación, la certeza de dos personas que habían encontrado lo inesperado en la apuesta más loca de sus vidas. El motor V12, mudo bajo su cubierta, se convirtió en el testigo silencioso de su verdadero compromiso. El epílogo, el imperio conjunto. Un año después, la boda real de Alessandra Ferrari y Matteo Silveira fue el evento social que eclipsó a todos en Nueva York. No fue un matrimonio forzado, sino la celebración del triunfo del mérito sobre el privilegio. Durante la recepción, Alessandra dio un discurso que se volvió legendario entre los círculos empresariales. Hace un año hice la apuesta más loca de mi vida. Pensé que solo arriesgaba mi reputación. No sabía que estaba apostando mi futuro y mi felicidad. Mateus no solo arregló un motor roto, me arregló a mí. Me enseñó a confiar en el talento, incluso cuando viene en un uniforme de conserje. Mateus respondió con la humildad que lo caracterizaba. Hace un año era un hombre que había perdido todo. Alessandra me dio no solo una segunda oportunidad profesional, sino una primera oportunidad de amar de verdad. Me enseñó que los desafíos más imposibles esconden los premios más preciados. Bajo su liderazgo conjunto, la empresa fue rebautizada como Tech Motors Balboa Silveira, simbolizando la fusión de la tradición financiera y la innovación técnica. Mateus revolucionó el I+D, e Isabel, con su nueva visión, expandió la empresa a nuevos mercados globales. En 5 años, la empresa se convirtió en un sinónimo de innovación, demostrando que las mejores sociedades nacen del respeto mutuo y la admiración genuina. 10 años después, cuando su hijo Marco jugaba en el jardín de su casa, el prototipo del motor V12, que lo cambió todo, se exhibía en el Museo de la Innovación de Nueva York, con una placa simple pero profunda. A veces, los desafíos más imposibles se transforman en los regalos más preciosos. El talento siempre triunfa. La historia de Alessandra y Mateus se convirtió en una leyenda que inspiró a una nueva generación, demostrando que el amor más auténtico y el éxito más grande a menudo nacen cuando el orgullo cede ante la vulnerabilidad. Habían demostrado que en el despiadado mundo de los negocios, una apuesta loca podía ser, en realidad, un golpe de destino.